Hemos tenido, Albino, en estos días nuevamente algunos episodios donde los conflictos gremiales han recrudecido o han tenido algún grado de efervescencia en la provincia de Buenos Aires. Hace un par de semanas, en una empresa dedicada a las autopartes, que incluso fue motivo de una alusión de la Presidenta de la Nación, y ahora también con casos en sectores de alimentación. Sí. Digo, ¿esto será un indicio de lo que se está por venir? ¿Será cuestiones puntuales? ¿Tiene que ver con una retracción de la economía que está empezando a impactar en el empleo? ¿Cómo lo verán en la provincia todo esto? Básicamente nos interesa saber qué hace la provincia. ¿Está preocupada frente al resurgimiento de este tipo de casos? Es cierto que lo que ocurrió en la fábrica dedicada a autopartes tenía derivaciones mucho más complicadas porque automáticamente impactaba en las principales automotrices de la República Argentina y en el medio puso en juego el trabajo de miles y miles de trabajadores. Ahora hay uno nuevo en Pati, una empresa que ha decidido cerrar la planta en la provincia de Buenos Aires, creo que con la intención de trasladarla hacia otros distritos y demás. Bueno, vamos a ver, vamos a preguntarle, ni más ni menos que al hombre encargado de atender estas cuestiones vinculadas con el trabajo en la provincia de Buenos Aires, que es justamente el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango, que tiene la gentileza de visitarnos en esta noche de miércoles. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahí estaba, más o menos, digamos, en la introducción le planteábamos la preocupación que existe, o por lo menos la sensación que existe. ¿La economía empieza a impactar en la generación de puestos de trabajo, en mantener los puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, o son casos aislados? No se detecta esta situación en nuestra provincia. Es decir, nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente a través de las 46 delegaciones y otras tantas subdelegaciones, lo cual nos da una presencia en prácticamente todos los distritos, y no detectamos la pérdida de puestos de trabajo más allá de lo que es común en materia de movilidad laboral, ¿verdad? No obstante lo cual estamos haciendo un seguimiento y un monitoreo porque no vamos a dejar librado el empleo a la suerte del mercado, sino que vamos a intervenir activamente en salvaguarda y en defensa del mismo. Los dos casos que ustedes mencionan que tuvieron gran repercusión pública, el primero fue en una empresa autopartista, en realidad tuvo connotaciones muy particulares y muy distintas el uno del otro. El primero era un esquema de suspensiones rotativas que se habían detectado en esa empresa, que viene vinculado con un sector muy particular, como es el sector de la industria automotriz, que viene sufriendo una reducción de la actividad, pero producto de una sobreventa que se dio el año pasado, que necesariamente tenía que repercutir en una reducción de las ventas de este año. Porque si yo un año induzco por distintos motivos a que la población cambie sus vehículos anticipadamente, sé necesariamente que eso me va a impactar negativamente en el año o en los 2 años venideros. Y el año pasado hubo una sobreventa de vehículos, mucha gente... Pero en ese caso, ¿las empresas qué tienen que hacer? ¿Tienen que dejar de ganar el año siguiente o prever que van a ganar menos? Digo, porque para hacer eso tiene que tomar más casi necesariamente tiene que tomar más empleo. Por lo general, digamos, cuando hay una sobreventa, como dice usted, seguramente habrá habido más fabricación, por lo tanto, más empleados. Yo diría que el tema se hizo con las dotaciones existentes más un refuerzo, y que ahora se está compensando estas reducciones en las ventas. Estamos hablando del mercado interno, ¿no? Primero, que es uno de los aspectos. Después hay otro aspecto que es el de Brasil. Sí, el acuerdo con Brasil. Y eso está siendo abordado mediante políticas no de pérdida de puestos de trabajo, sino de suspensiones rotativas, de pago de salarios con una quita, o eso a su vez de convertir determinados ítems salariales en rubros no remunerativos para evitar el aporte de la seguridad social. Ahora, ese análisis, ministro, perdón, ya lo dejo, ¿ese análisis no subestima un poco de, digamos, de la situación de crisis, del impacto de la inflación? Porque esto de creer de que en realidad se vendieron menos autos porque se los compraron todo el año pasado, deja la sensación de que ustedes están convencidos que en realidad no hay crisis de ningún tipo y la inflación no golpea eso es a una nadie. simplificación excesiva. Yo lo que estoy diciendo es que en el caso particular de la industria automotriz, tenemos una situación de reducción de las ventas como consecuencia, por un lado,
de una sobrecompra que hubo el año pasado, cosa que es indudable. Hubo récord, sí. Sobre eso impacta en este año, por un lado, impacta las ventas de este año. También desestimula la compra, el impuesto al automotor que se ha implementado, y también impacta negativamente en la producción de autos en las restricciones a la importación que ha puesto Brasil y que están siendo discutidas y tratando de ser canalizadas. Hay 3 factores que inciden negativamente en la industria automotriz, y la industria automotriz, con un gremio que ha negociado en ese sentido la preservación de los puestos de trabajo con reducción de jornadas, suspensiones rotativas, pago de salarios de distintas modalidades, están sobrellevando la crisis sin pérdida de trabajo por el momento. Claro. Por el momento. Después se verá cómo deriva la cosa. Hay distintos tipos de pronósticos. Hay quienes son optimistas, el caso de la conducción económica nacional, hay quienes son muy pesimistas y hay quienes son moderadamente optimistas en el sentido de que en el mediano plazo se va a superar la cuestión. La realidad luego nos va a mostrar cuál es la visión que tenía razón. Además, ahí se mete también el tema de los sindicatos más radicalizados, que no admiten esta negociación o este modo de manejar la crisis que llevan adelante los gremios tradicionales, ¿no? A eso vamos en una segunda etapa. En el caso de la autopartista a la cual ustedes hacen referencia, se dio un poco una mezcla de las dos cosas. La suspensión por un lado, un movimiento de fuerza realizado por trabajadores que no tenían respaldo sindical por el otro, y se produjo una adopción de una medida por parte de la empresa que fue despedir a determinados trabajadores que estaban adoptando medidas de fuerza sin tener respaldo sindical. Y un grupo minoritario de esos, creo que eran 67 los trabajadores despedidos, de los cuales 9 de ellos se entraron clandestinamente o subrepticiamente a la empresa y se colocaron en una grúa puente, de la cual se hacía muy difícil desalojarlos porque estaban en una situación de alto riesgo, donde todos los especialistas consultados decían que había un 90% de posibilidades de que hubiera de 3 a 6 muertos entre los rescatistas y los que estaban arriba en caso de pretender sacarlos por la fuerza. Pero entonces el reto de la presidenta, o que se interpretó como un llamado de atención al gobernador de la provincia de Buenos Aires, era ilógico, que tiene desconocimiento pleno de la situación la presidenta. No desconocimiento pleno, posiblemente el presidente en el momento que hizo esas manifestaciones, que simplemente exteriorizaban su preocupación por una situación complicada, desconocía que en esos mismos momentos nosotros estábamos en la planta negociando. Sí, es cierto, pero hay medio como un análisis de la situación bastante diferente, que no sé si llama la atención, pero hay que destacarla en un gobierno que dice nosotros estamos alineados con el gobierno nacional, pensamos lo mismo y demás. La sensación que a mí me quedó, por los dichos de la presidenta, por lo que después reprodujo por varios lugares, o reprodujeron los medios, que fueron los dichos de la ministra de la Producción, Débora Giorgi y demás, y la posición que adoptaron ustedes es que es totalmente distinta. Ustedes querían salvar la fuente de trabajo de todo el mundo, y a mí, por lo menos, me dejó la sensación de que el gobierno nacional dijo son 6 que están bien despedidos o algo por el estilo, digamos. Era una visión del conflicto distinta, más allá de, una crítica a la manera en la que encararon la resolución. De ahí esta reflexión que hicieron varios funcionarios nacionales de que no se puede decir a todo que sí y en algún momento hay que tomar una determinación y una medida. Como que pareció un reto hacia las autoridades del Ministerio de Trabajo o la provincia. Nosotros no decimos a todo que sí, y nosotros tomamos medidas y definiciones cada vez que es necesario. Puntualmente en este caso, nosotros tomamos una decisión que fue decretar la conciliación obligatoria en un marco donde técnicamente habría que forzar un poco la ley para llegar a esa medida, en una interpretación elástica de la cuestión, poniendo prioridad en preservar la vida de las 9 personas que estaban subidas al puente grúa y de quienes eventualmente podían tener la misión que le podía llegar a encargar la justicia de desalojarlo por la fuerza. Claro. En ese escenario logramos nuestro objetivo, que fue que esas 9 personas descendieran voluntariamente de la grúa y que la empresa retomara el control de la situación interna de la planta. Luego hay una presentación conjunta de la empresa y del sindicato donde reiteran que no hay conflicto colectivo y en ese marco no nos queda más remedio que desarticular la conciliación obligatoria, porque la conciliación obligatoria ante la negativa de la empresa y del sindicato carecía de sustento. Claro. Y entonces se retomó la negociación de un conflicto de carácter pluriindividual a la mayoría de los casos
involucrados de los 67 se les ha encontrado solución satisfactoria en el marco de acuerdos de paro. Eso ya está, digamos que está cerrado el caso. Totalmente. ¿Qué pasa con el tema Patti? Esa es otra cuestión que no tiene nada que ver con esto, que tampoco es exterioriza una crisis. Es además, una política empresaria que puede compartirse o no, que a nosotros como autoridades de la provincia de Buenos Aires nos preferiríamos que se mantuviera en la provincia de Buenos Aires, pero que no podemos negar el derecho a una empresa de trasladar su planta de procesamiento de un lugar a otro, y ellos estiman que es más conveniente o más útil para los intereses de la empresa trasladarla a la provincia de Santa Fe. En ese sentido, hay que destacar que en nuestro sistema laboral privado no existe lo que se denomina estabilidad perfecta, sino que el artículo 14 bis de la Constitución establece la estabilidad perfecta para los empleados públicos. Y para el sector privado establece la protección contra el despido arbitrario. Y esa protección está dada por un esquema indemnizatorio establecido por la ley nacional que dictó el Congreso de la Nación. A ver si lo entiendo, ministro. Usted dice, si la empresa decide, por cuestiones que tienen que ver con, qué sé yo, estrategias para optimizar recursos y demás, o ganancias, mudarse y le paga como corresponde la indemnización a los trabajadores, ustedes no pueden hacer nada, digamos. Absolutamente es así. Ahora, ¿qué pasa? En ese escenario hubo una toma de la planta, nosotros intervenimos en forma inmediata, fijamos una audiencia para ayer a las 12 del mediodía en el Ministerio, la delegación San Isidro, porque esto era en Martínez, jurisdicción de San Isidro. Se negoció, se estuvo negociando durante todo el día y sobre el final de la jornada se consiguió la desocupación pacífica y sin resistencia de la planta, cuando estaba montado ya un operativo muy importante para proceder al desalojo. Los trabajadores se retiraron voluntariamente y no fue necesario utilizar la fuerza pública. Y en estos momentos se está llevando a cabo una audiencia también en la delegación San Isidro, donde se están acordando indemnizaciones especiales o por sobre lo que marca la ley con la mayoría de los trabajadores. Dos cuestiones con relación a esto. ¿Ustedes advierten que la decisión de la empresa tiene que ver con algunas situaciones que la provincia no ofrece y que sí ofrece Santa Fe? Y digamos, ¿hay otros casos similares? Y la otra tiene que ver con cuánta gente no puede absorber la empresa en Santa Fe y va a quedar definitivamente, por lo menos temporariamente, sin un ingreso mensual, o sea, despedida. Dos partes. La primera parte es si la provincia de Buenos Aires tiene desventajas comparativas con Santa Fe en materia de erradicación industrial. Le digo que para nada, y que muy por el contrario, en la provincia de Buenos Aires se han más que duplicado los parques industriales en todo su territorio durante la gestión de Daniel Scioli, y además nosotros tenemos estímulos para la creación de puestos de trabajo a través de los PREVA, que son unos planes especiales, que es la única provincia que los tiene, y también para la creación de nuevos puestos de trabajo, para el blanqueo de los trabajos no registrados y para la inserción laboral de los sectores más vulnerables, como por ejemplo los trabajadores con discapacidad. Es decir, que en ese sentido la provincia de Buenos Aires está muy bien posicionada, no registra la pérdida masiva de puestos de trabajo, más allá de la rotación normal y habitual que se da en un universo tan numeroso. Nosotros tenemos prácticamente más del 40% de la mano de obra del país en nuestro territorio y más del 40% de las industrias, y no se registra una tendencia a la pérdida de puestos de trabajo. No obstante lo cual, insisto, lo monitoreamos cuidadosamente, estamos muy atentos y vamos a tomar las medidas necesarias para preservarlo. Y ya dimos prueba de ello durante la crisis 2008-2009, cuando pudimos, era una crisis global, y pudimos sobrellevarla sin perder mayormente puestos de trabajo. Ahora, en otro tipo de actividades no se da este mismo fenómeno. ¿En otro tipo de actividad que no sea la alimentación? No, la de la industria automotriz, porque la de la alimentación es una decisión unilateral de una empresa puntual, no es un fenómeno colectivo que afecte a todo el universo. Claro, quedó claro. Ministro, le hago de mi parte una última pregunta de gestión y después voy a hacer una pregunta política, porque usted es un hombre político también. Se está discutiendo mucho por estas horas la sanción definitiva de la ley del Tribunal Arbitral. Es cierto que Scioli cumplió con aquel mandato constitucional que nunca nadie, por lo menos, impulsó en la provincia de Buenos Aires. Está trabada la sanción de la creación de ese organismo, sobre el que se vuelve cada vez que se discute el salario, porque los trabajadores nunca le aceptan a usted la conciliación obligatoria porque lo consideran parte.
¿Y por qué hay resistencia? ¿Ustedes no charlaron con los trabajadores cómo se iba a integrar ese tribunal? ¿Lo integraron, no lo quieren integrar como ustedes quieren, No, nada más? vamos a poner blanco sobre negro. Nosotros comenzamos la gestión creando la Subsecretaría de Negociación Colectiva del Sector Público, que es la que tiene competencia para negociar colectivamente, para manejar los conflictos del sector público y también para tratar de articular y generar los consensos en todo lo que sea normativa vinculante con este sector. Desde el comienzo de la gestión se convocó a los gremios para debatir el tema del órgano imparcial. Cada gremio presentó un proyecto distinto y en muchos casos antagónico. A manera de ejemplo, la CTA en sus dos vertientes, la de Yasky y la de Micheli, presentaron proyectos que tenían obligatoriedad para con el Estado y que eran facultativos para el sector sindical. Cosa con la cual, obviamente, nosotros estábamos totalmente en desacuerdo, porque si implementamos una ley tiene que ser obligatoria para las dos partes. Por otro lado, había propuestas donde el órgano imparcial tenía que ser integrado por jueces del trabajo en algunos casos, por abogados de la matrícula en otros, en forma mixta con representantes de la Cámara de lo Contencioso Administrativo y de los Tribunales del Trabajo, de los colegios profesionales, contadores, abogados, y también en ese sentido había una gran dispersión en la opinión de las organizaciones sindicales. Estuvimos trabajando un par de años en la búsqueda de consenso sin poder avanzar mayormente en este sentido, hasta que se produce un pronunciamiento judicial del Tribunal de Trabajo número 1 de La Plata, donde exige eso, por un lado reconoce la habilitación del Ministerio de Trabajo para imponer la conciliación obligatoria, porque en la conciliación obligatoria no somos juez y parte, no somos jueces. Sí. La conciliación es un mecanismo de negociación que congela el conflicto durante 15 días hábiles, susceptible de ser prorrogado por 5 días más, al fin de los cuales Sí, no pero fallamos. Es cierto, ministro, que la Corte en su momento, porque llegó a la Corte el problema, le dijo, bueno, hay que respetar lo que resuelve el ministro de Trabajo, pero también apúrense Sí. con la sanción de este tribunal, porque voy a razón eso, tienen los voy a trabajadores. eso. Sí. El Tribunal del Trabajo Interviniente nos intimó a que dentro del plazo de 60 días de quedar firme el pronunciamiento, 180 días, perdón, eleváramos un proyecto al Poder Legislativo. La Corte confirmó ese pronunciamiento y dijo, bueno, cumplan la manda constitucional. Exactamente. Y el gobernador Scioli mandó un proyecto al Poder Legislativo, siendo el primer gobernador desde el año 94 a la fecha que cumple la manda. Sí. ¿Qué dice este proyecto? Este proyecto establece que se van a sortear los miembros del órgano imparcial de la lista de conjueces, que son los jueces destinados, llamados para reemplazar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en caso de recusación o imposibilidad de intervenir. Sí. Son abogados de la matrícula designados a través de los distintos colegios profesionales. El Senado modifica en parte esto y agrega a los conjueces de la Suprema Corte de Justicia abogados de la matrícula y académicos de la Facultad de Derecho. Es un tema opinable, nosotros no somos fundamentalistas en el sentido de que tengan que ser así designados. O sea que ustedes están de acuerdo en la posibilidad de que se pueda discutir eso. Totalmente, abiertos a toda discusión. Sí. Lo paso al tema político. Sí. Usted fue uno de los que defendió la posición de Daniel Scioli para reunirse con un grupo empresario de medios en un evento organizado justamente por los medios, que fue muy criticado por el gobierno nacional. Yo lo que digo y defiendo es la amplitud de Scioli para reunirse con todos los sectores, para dialogar y para generar consensos. Por ejemplo, en este caso del órgano imparcial, nosotros no decimos que la ley tiene que ser aprobada tal como lo mandó el Ejecutivo. Estamos dispuestos a debatirlo, a discutirlo, y me parece bien. Incluso las organizaciones sindicales fueron recibidas hoy por Horacio González, que es el presidente de la Cámara de Diputados, donde está la ley, y también le exteriorizó esta misma intención. Es decir, respetemos la institucionalidad. Estamos en una república que rige el principio de división de poderes. Ministro, sí. Usted no puede ignorar que se trata del Grupo Clarín.
y ni que hablar con otras apreciaciones que son absolutamente personales, pero lo convocan al gobernador a una jornada para debatir la Argentina del 2025. La verdad que parece una cargada y que la única motivación que tiene en todo caso es mostrar el poder que tiene el grupo todavía, en este caso para reunir a los principales dirigentes políticos. Digo, más allá de que sea una apreciación personal esa, el gobernador no puede no leer que eso iba a ocurrir como finalmente ocurrió y salieron críticos por todos lados. El gobernador tiene su impronta y en esa impronta ha sido constante, permanente y claro y consecuente. Estaban invitados los principales referentes políticos a debatir y él fue y debatió. Y él fijó su posición. Los randacistas lo compararon con Cobos, por ejemplo. Bueno. Julián Domínguez este fin de semana de visita en La Plata también lo criticó duramente. Digo, ¿usted cree que hay también una sobreactuación porque en el fondo tienen todos son candidatos intencionalidad política y son competidores de Scioli? Yo no juzgo lo que hacen los demás. Yo lo que digo es la coherencia nuestra y de nuestro gobernador en los comportamientos. Es decir, él fue y debatió como lo ha hecho siempre. No esperen de Scioli otra cosa. Tampoco esperen de Scioli una traición, porque ha sido una persona que ha dado acabadas pruebas de lealtad. Cuando ocurrió el conflicto del campo, fue que defendió la posición del gobierno nacional. Con otros Cuando hubo que ir también como candidato testimonial, fue como candidato testimonial sabiendo que iba a una... Usted dice que otros no han hecho eso, lo mismo, digo. Y hay quienes no. Cobos tampoco, no comparemos, son distintas cosas. Puede gustar o no gustar, pero cada uno tiene su impronta y hay que respetar la impronta de los demás. Ministro Oscar Cuartango, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Realmente muy interesante todo lo que tiene que ver con lo específico de su cartera y también las apreciaciones políticas. Muchas gracias. Muy bien, porque como siempre lo hacemos habitualmente, nosotros queremos hablar también de las cuestiones eminentemente de gestión, digamos, claro. ¿no? Porque generalmente ocurre que cuando se invita a los dirigentes políticos o a los funcionarios públicos que ocupan cargos estratégicos, nada más lo único que importa es hablar de las cuestiones que tienen que ver con las rencillas políticas y demás. Y nosotros hacemos incluso hasta el contraperiodismo, porque lo invitamos al ministro de Trabajo para hablar de entrada de cuestiones eminentemente laborales y de gestión, propiamente dicha, para reconocer cuál es la situación en ese sentido de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, ministro, que no podemos esquivar alguna pregunta de índole política. Le agradecemos. Ha sido un gusto. Muy bien, dentro de un ratito nada más, después de esta breve pausa, seguimos.